Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo el vídeo de la decoración de invierno que os lo había prometido ya desde hace tiempo, pero últimamente no he estado muy inspirada, no sé, no me da mucho de sí la decoración de invierno, pero como tenía que rellenar todo esto porque llevaba muchos días así vacío, voy a hacer una pequeña decoración con cositas que tengo en casa y alguna otra que he comprado. Así que nada, si os interesa el vídeo, quedaros conmigo. Bueno, en el vídeo de hoy, como os he dicho, voy a estar decorando un poquito la zona del comedor y la cocina. No es un gran cambio, además son muchas cositas que ya tengo en casa, que habéis visto en otros vídeos. Sí que os he ido enseñando algunas cositas nuevas que han traído en las tiendas. En Primar ya os he hecho un vídeo de novedades de Primar. Me quiero pasar por Pepco también porque fui hace poquito y no había mucha cosa. Estaban todavía como quitando lo de Navidad y poniendo lo nuevo. Así que nada, de todas maneras en las tiendas directamente ya es primavera. El invierno no existe, ya os lo comenté en el vídeo de novedades de Primar, que el invierno no existe, pasamos de Navidad a primavera directamente. Entonces, nada, voy a hacer un pequeño con lo que tengo porque no hay mucha decoración de invierno, es todo primaveral ya y yo no quiero decorar aún de primavera porque creo que no es época aún para decorar de primavera. Así que nada, vamos a comenzar. Voy a empezar en esta zona de aquí, como siempre, y ya continúo con el resto. Comenzaré con esta macetita que fue un DIY que hice el año pasado, creo que fue, y voy a estar reutilizando las ramitas de pino de la decoración de Navidad. Como no tiene nada navideño y vale también para invierno, pues la voy a aprovechar. Luego colocaré esta lámina que es súper bonita, que es la chica en la nieve. Me transmite mucha tranquilidad y mucha paz. Y para completar también voy a poner 3 libros. Podéis usar cualquier libro que tengáis en casa y si no os gusta el color, lo que podéis hacer es forrarlos. Es un truquito para reutilizar los que ya tenemos. Voy a poner este jarrón con las colitas de conejo, que también es una plantita o algo decorativo que sirve para cualquier época del año. Y esta cestita de IKEA, que son estas que vienen 3 en una, y la pondré encima de los libros. Luego para la segunda estantería voy a usar estos dos adornos que son de Primar. Estos creo, no sé si son del año pasado o el anterior. Ahora no los recuerdo muy bien, pero ya tienen bastante tiempo conmigo. Y como lo voy guardando y sacando, pues nada, hay que reutilizar un poquito lo que ya tenemos. Voy a colocar los dos juntos, uno pegado al otro. Y voy a poner esta lámina que la tenía en mi habitación, la puse en mi mesita, pero sí que era un poco rollo tener que estarla quitando cada vez que tenía que enchufar el cargador, así que me la traje al comedor. Voy a poner esta macetita que es de Corte Inglés, que también la compré el año pasado. Me salió muy bien de precio para ser el Corte Inglés, la verdad es que fue muy económica al ser también pequeñita y creo que también la cogí en rebajas. Luego para la de arriba del todo voy a usar el marco este que os enseñé el otro día, que era el que en principio había puesto en la habitación, encima de la cama. Y lo que he hecho es cambiarle la lámina por esta otra para no tener las dos mismas láminas en dos sitios repetidas. Y voy a poner este portavelas que también lo hice yo. Y al otro lado voy a colocar el ambientador, que yo le hice este forro con un poco de ratán. Es un ambientador típico que se venden en Mercadona. Y le hice esto a medida para que no se viese ahí el pegote de ambientador. De esta manera queda decorativo y hace su función. Y así, como veis, queda súper mono. No parece ni que haya un ambientador ahí dentro. Así que nada, voy a recolocar un poquito el cuadro de arriba que quede más centrado. Y lo que buscamos es esta simetría de hacer un poco forma de rombo, que quede así, para que se vea todo lo más simétrico posible. Luego voy a usar este centro que fue el que utilicé para la mesa del comedor en Navidad. Voy a aprovechar y voy a poner las velas, que también las tenía por donde la tele, y la voy a poner aquí delante del espejo. Para la zona de la chimenea voy a estar utilizando un libro
Y este jarroncito que también es un DIY que lo pinté. Este es el típico que te venden de barro que pone miel. Pues yo lo pinté con un poquito de Chalk Paint. Le he puesto una plantita artificial y listo. Y luego este de aquí, que también es una obra mía. Ya os he dicho que voy a reutilizar todo lo que tengo y todas mis manualidades para esta decoración. En la zona del mueble de la esquina voy a estar poniendo poca cosa porque ahí tengo la plantita que siempre la tengo arriba y la cestita de abajo que siempre van los mandos y cosas así. Voy a colocar estos dos libros con una vela y al lado voy a colocar un marquito con una lámina. También he cambiado la que tenía, he sacado unas cuantas más que os la puse el otro día por Instagram. Y a su lado voy a poner este jarroncito, que esto lo hice con 1 litro de leche de Mercadona, de estas botellas de plástico, y una plantita artificial. También he cambiado la imagen de la tele y he puesto otra así un poquito nevado. Para la zona de mesita de café voy a estar usando esta bandeja que es de Pecco y este jarrón y flores que son de Primark, que los compré el otro día en el vídeo de novedades que visteis anterior. Lo compré y os lo enseñé. También esta velita que también es de Primark. Y para completar voy a poner unos posavasos de madera, que esto también los tengo hace muchísimo tiempo, son de Teddy, venían 4. Y estas piedras que también las hice yo, que lo podéis buscar en los vídeos de manualidades, para completar la bandeja. De esta manera pues queda un poquito llena, al ser una bandeja grande, que no se viese mucho hueco por alrededor. Intentad llenarla con cualquier cosita que podáis tener, si tenéis una bandeja así grande. Y luego para la zona del sofá voy a poner una mantita, es época de mantitas, de acurrucarse. Yo siempre suelo tener 2 por aquí, una que la dejo así enrolladita en la parte de atrás y esta otra la coloco así hasta que llegan los niños y lo descolocan todo y lo tiran todos por todos lados, pero bueno, mientras no están los niños está todo colocado en su sitio. Y luego pues los cojines, que ya los he puesto con su funda, tonos neutros para esta época del año, todo clarito, todo neutro. Para la zona de la mesa del comedor voy a usar este jarrón, que es un jarrón, bueno, es una vasija de barro que yo la pinté, y las ramitas de olivo de Primark, que os avisé que estaban súper bien de precio en Primark. Creo que valen 3 euros y se ven bastante bien hechas. Ya las sacaron en primavera del año pasado y a cada rato las siguen trayendo, o sea que podéis encontrarla en Primark. Al menos en el que yo voy siempre, casi siempre hay. Para la zona de la cocina solamente voy a cambiar esta zona de aquí de la esquina. Voy a utilizar estas ramitas que son las compré en decoración de Navidad, pero en realidad son unas ramitas verdes que tienen un poquito así de blanco. Voy a poner esta lámina del zorrito que me gusta mucho, me transmite, no sé, como mucha tranquilidad, para tapar la zona del enchufe. Y luego esta velita es un portavelas con una vela dentro del Mercadona, la de Chai, que me gusta mucho cómo huele. Y para la zona de la isla voy a usar esta bandejita de madera que es de Yisk, que también la tengo hace mucho tiempo. Luego colocaré este jarrón con paniculata. La paniculata es natural, la compré el otro día. Y bueno, si no podéis poner también ramos artificiales, pero bueno, me apetecía mucho tener florecitas naturales. Voy a colocar los posavasos de madera que van con los otros, una velita, que esa vela también es de Primark de hace como 2 años, y las cadenas estas que también son de Primark de hace 2 años también, creo. Ya creo que no las sacan, pero alguna vez sí que he visto alguna parecida que han vuelto a sacar. Para esta zona de la isla voy a cambiar lo que tenía puesto, que era muy navideño. Voy a poner unos paños así en tonos, estos son tonos rosas y como marrones y beige. Estos paños los compré el año pasado en Primark. Y voy a colocar la cestita con estas florecitas que son de Teddy, que tienen unos tonos parecidos a los que estoy poniendo con los paños. Voy a colocar esta tira de bolas que la hice con cuerda y unas bolas que compré en un bazar, muy fácil de hacer.
Y voy a colgar mi tablita que esta me la dibujó mi hija. Y ahora os dejaré con una vista general de todo. Bueno familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya dije que no iba a ser una gran cosa de decoración porque he reutilizado muchas cositas que tengo en casa. A lo largo de los años al final vas acumulando y bueno, no es cuestión tampoco de volverse loca a comprar en cada temporada, a no ser que sea algo puntual que te guste, como en el caso del jarrón de la mesita de café o el jarrón de la isla, que bueno, también me durará años porque yo lo voy cambiando de sitio, lo voy utilizando en otras decoraciones. La mayoría de cositas son cosas que de manualidades que hago yo. Tenéis una lista de reproducción que se llama DIY y manualidades, donde ahí tenéis todos los vídeos donde yo voy haciendo las cositas de manualidades, por si a lo mejor veis algo que yo he hecho pero es antiguo, no lo tenéis reciente, pues podéis ir a esa lista y buscar las manualidades. Casi siempre en la foto de portada sale las cositas que he hecho de manualidad para que sea más fácil visualmente localizarlo. Pero bueno, que si buscáis algo en concreto y no lo veis, me podéis escribir que no encuentro este vídeo y yo intento ayudaros en lo que pueda. Y si queréis hacer cualquier cosita, siempre me escribís a veces por Instagram, que por allí siempre estoy activa todos los días. Me preguntáis cosas y yo os doy idea o os ayudo en lo que puedo. Así que nada, ha sido un vídeo cortito, no es muy extenso. En la cocina tampoco iba a cambiar muchas cosas. Después de Navidad me apetecía un poco de relajación decorativa, por así decirlo, de tener las cosas más lo mínimo posible, aunque hay personas que mi decoración a lo mejor es mucha cantidad, porque son más minimalistas, pero bueno, eso es a gusto de cada uno, siempre lo digo, y siempre doy la idea y que cada uno lo lleve a su casa y a como le guste. Así que nada, no sé si tenéis alguna idea de vídeo que queréis que haga diferente. Estoy dándole vueltas con el tema del canal porque, no sé, últimamente como que no estoy muy animada porque veo que grabo contenido, intento buscar cosas nuevas, hacer cosas chulas, pero el canal va creciendo porque va creciendo y le agradezco muchísimo a los que se van sumando cada día, pero como que, no sé, me siento como que estoy un poco estancada y no sé si es que a lo mejor o no hago los vídeos de una manera que pueda gustar más al público o que no enseño a lo mejor bien cómo hago las cosas, aunque yo siempre intento explicarlo todo súper bien y aunque me preguntéis 50 veces os lo explico porque no me importa, para eso estoy aquí, si no, no lo haría. Pero también es un gran esfuerzo el crear contenido, grabar, editar, son muchas horas que hay que dedicarle. Es una gran suerte trabajar en esto porque trabajo desde mi casa, puedo estar con mis hijos, dedicarle tiempo a mis hijos y hacer algo que me gusta, pero también me gusta, valga la redundancia, sentirme gratificada de alguna manera y ver que el canal crece, que suma más gente, tener más interacción con mis suscriptores. Y a veces esas cosas nos dan un poquito pues, de bajón si vemos que no tenemos los resultados que esperamos. Y a veces nos hace plantearnos si seguir o no seguir. Que yo lo hago con muchísimo gusto, pero igual que yo tengo el compromiso de que cada semana, mínimo subir un vídeo cada semana, tener esa visibilidad o ese apoyo de todos, que yo tengo suscriptores súper majos, que de verdad que casi siempre tengo comentarios bonitos de apoyo, pero no sé, o hay algo que no hago bien, o tengo que cambiar la forma de hacer los vídeos, o incluir algo nuevo, no lo sé, estoy un poco con mi cabeza ahí revuelta y no me gustaría dejar YouTube porque es algo que me gusta, no me gustaría abandonar porque no soy de las que se rinde fácilmente,
pero ya llevo años. Va a ser... Bueno, el primer año fue un poco light, la verdad. No me lo tomé muy en serio. Lo abrí en el 2020, pasada la pandemia, y estuve un añito así que fue un poco flojo, pero bueno, sí que ya llevo 2 años a tope. Y pues eso, me gustaría esa reciprocidad de dar y recibir un poquito, ¿no? Y bueno, que ya está, no quiero daros la chapa. Que muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, a los que me apoyáis siempre. Y nada, familia, si os ha gustado el vídeo, dadme un like, que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal si sois nuevos por aquí, activar la campanita de notificación, que si no Javier me regaña, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, chao.